Pues vamos a seguir con el Salmo 119 y vamos a ver dos sesiones como estamos viendo, dos estrofas vemos 8 versículos primero y después veremos otros 8 y aparte que el Salmo 119 para mí me ayuda mucho, hoy vamos a ver unos versículos del 33 al 40 que para mí son fundamentales en mi vida y prácticamente casi todos los días hay que echar mano a ellos porque nos saca y nos ayuda mucho a ser fuertes en la palabra. Recordaréis que dije que el título que le he puesto al Salmo 119 es La grandeza y la gloria de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver también el significado de la cuarta palabra del alfabeto hebreo, que es Dalek. Dalek significa vivificado del polvo. Y para ello vamos a comenzar leyendo los 8 primeros versículos del 25 al 32. Salmo 119, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tu estatuto. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tu testimonio. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Aquí yo le he sacado, como puede ver, 5 partes. En el versículo 25 vemos una oración para el avivamiento de un alma que se siente muerta. Un avivamiento de un alma que se siente muerta. Los versículos 26 y 27 vemos cómo ora por la enseñanza y el entendimiento de la palabra. Orar por la enseñanza y el entendimiento. En el versículo 28 vemos que hay un ruego por fuerza para un alma que está menguando. Un ruego por una fuerza del alma que está menguando. Y el 29 al 30 vemos cómo elige el camino de la verdad, eligiendo el camino de la verdad. Vamos a ver, en primer lugar, una oración para el avivamiento de un alma que se siente muerta. El avivamiento de un alma que se siente muerta. Fijaros cómo comienza el versículo 25, que dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vemos aquí como el salmista está utilizando una imagen fuerte para decir que se sentía cerca de la muerte. El polvo, como todos sabemos, era el lugar de muerte, lugar de lamento y lugar de humillación. Por eso su alma se abatió hasta el polvo. Y no era una caída que fuera accidental, sino que era casual, sino que era una tendencia continua en la vida de él. Por eso continúa diciendo, vivifícame según tu palabra. Desde ese lugar de humillación llega a ser esa oración por ese avivamiento. El salmista pide que la vida y la vitalidad le fueran restauradas y pide con fuerza, ¿cómo? ¿Por mis propias? No. El salmista dice,
pido que fuera según tu palabra. Fijaros, hermanos, según tu palabra. Esto nos muestra que el avivamiento viene de una necesidad espiritual, viene de ese verdadero avivamiento, está marcado por la vergüenza de una conciencia de pecado y la necesidad de confesar que tenemos cuando hemos hecho algo, tenemos esa necesidad urgente de confesar algo y corregir las cosas que no agradan a Dios. Debemos de corregir las cosas que no agradan a Dios. El salmista sabía lo que él necesitaba, igual que nosotros lo sabemos, hermanos. No pedía por una comodidad, vemos que aquí no pide por comodidad o algo bien para él, bueno, sí pide algo bueno para él, sino que busca esa bendición de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la raíz de todo lo que necesitamos. Nuestra raíz es nuestro Señor Jesucristo y ahí es donde tenemos que cogernos. Por eso dice, cuando una persona está deprimida en el espíritu, necesita buscar a Dios, necesita alinear su vida con la voluntad de Dios, según tu palabra. Esto nos muestra que Dios utiliza su palabra para que a través de ella podamos encontrar esas fuerzas necesarias para ese avivamiento espiritual. Tenemos que avivarnos y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. El versículo 26 y 27 vemos cómo aquí el salmista utiliza unas palabras que nos tienen que hacer reflexionar y las tenemos que llevar nosotros en nuestro corazón con fuerza. Enséñame, pero no solo enséñame, sino hazme entender también. No solo enseñar, sino hazme entender. Dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tu estatuto. La idea que tiene aquí, te he manifestado mis caminos, es que el salmista le contaba todo a Dios de él mismo. El salmista no tenía que ocultarle nada, le contaba todo sobre su vida, le contaba todo lo que tenía que hacer y lo hacía con total libertad delante de Dios, porque como hijos de Dios lo podemos hacer. Le confesaba sus pecados, sus miedos, sus problemas, sus preocupaciones. Y lo hacía, hermano, con una petición de humildad. Lo hacía con humildad, según se desprende aquí de la respuesta que le da Dios. Pues esto debería de hacerse, hermano, no solamente cuando nos convertimos, no solamente cuando lo hacemos por primera vez y ante Dios, sino continuamente debe de ser. Y a través de nuestra vida tenemos que dar ese testimonio para vivir como deben de vivir los hijos de Dios, con rectitud. Por eso, hermanos, deberíamos de examinarnos y resumir los errores del día. Examinarnos. ¿Lo hacemos diariamente? Pues deberíamos de hacerlo y decirle, te he manifestado mis caminos, los cuales son malos, fríos, indiferentes, de soberbia, en definitiva, de pecado. Hermano, lo vuelvo a repetir, tenemos la maravillosa libertad para hablar con Dios, sabiendo que Él nos escucha. Sabiendo que Él nos escucha. Y esto, hermano, es un privilegio. Un privilegio. Y es una bendición para nosotros el saber que tenemos alguien con quien hablar las 24 horas del día, el cual nos va a atender con atención si lo hacemos con humildad. Tenemos un Dios fuerte. Dice el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos.
El salmista vio que necesitaba, además de conocimiento, ¿qué es lo que necesitaba? Pues necesitaba también ese entendimiento, el entendimiento para poder comprender bien la palabra de Dios. Hazme entender. Es una preocupación por un entendimiento profundo. Hazme entender. Vemos como el salmista quería conocer más de Dios. Quería conocer más de Dios. Quería conocer más del Evangelio. Quería conocer más de sus caminos. ¿Ese es el entusiasmo que tenemos nosotros? Pensemos. Dice, enséñame tus estatutos. Para el salmista, los mandamientos divinos no eran una carga. Para él no eran una carga, sino un motivo de contemplación y de adoración. Y le hacía reflexionar profundamente sobre el carácter y las promesas divinas. Enséñame tu estatuto. Reflexionemos, hermano. Y sigue el 28. Se deshace mi alma en ansiedad. Vemos que los problemas que le rodean al salmista hacen que su alma estuviera con un dolor emocional extremo. Él sentía que no tenía fuerza. El salmista vemos que sentía que no tenía fuerza. Sentía ese peso de la tristeza. Pero fijaros cómo sigue. Susténtame según tu palabra. Una vez más, el salmista oró con fuerza, reconociendo que sus fuerzas ya estaban agotadas. Y pide a Dios que lo levante de verdad, que lo sostenga de verdad y que le restaure, hermano. Pide a Dios ser levantado, sostenido y restaurado. Y el único medio que solicita para recibir ese alivio de verdad, ¿dónde lo tenemos? En la palabra de Dios. Ahí es donde podemos encontrar. En la palabra de Dios. Hermano, cuando tengamos problemas, de esos problemas que nos amenazan con derribarnos, vayamos a la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Es la mejor fuente de fortaleza que tenemos. Meditar en su palabra, leer en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder de devolvernos esa esperanza, esa paz a nuestras almas. Ese es uno de los privilegios que tenemos, eligiendo el camino de la verdad. Versículos 29 y 30. Dice, aparta de mí el camino de la mentira. En tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. La mentira, algo que hoy en día no es mentira, es que no me acordaba. Hermano, el salmista sintió la tentación de mentir. Pero ¿qué hizo? Elegir el camino de la verdad. Eligió el camino de la verdad. En lugar de dejarse llevar por las corrientes de este mundo, el salmista no siguió las corrientes de ese mundo. Decidió seguir a Dios. Por eso, hermano, dejemos las corrientes. Aferrémonos a nuestro Dios. Dice, en tu misericordia concédeme tu ley. Aquí el verbo misericordia tiene un sentido de enseñar con gracia. Enseñar con gracia. Dice, lo que quiere decir es que si estamos apartados del pecado, si nosotros estamos apartados del pecado, no es por nuestra fuerza, es por la gracia de Dios, hermano. Es por la gracia de Dios ejercida
a través de la enseñanza de su palabra. El Señor nos está enseñando en su palabra lo que tenemos que ir a ella todos los días. Dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Esta es una expresión que significa mantener la palabra de Dios como prioridad en nuestras vidas. ¿Es la palabra de Dios la prioridad que tenemos? ¿Es tenerla a vista de los demás todo el tiempo? Hermano, la prioridad es la palabra de Dios y debe de ser nuestra brújula para la toma de decisiones, para esa toma de decisiones diarias que necesitamos. Elegir el camino íntegro y correcto. Ese es lo que tenemos que coger, el camino íntegro y correcto para vivir una vida que glorifique a Dios, una vida que glorifique a Dios. Dice, me he pegado a tus testimonios, no me avergüences. El salmista, hermano, entendió que debía de aferrarse a la palabra de Dios como su estilo de vida. Él sabía que tenía que aferrarse, igual que un náufrago se aferra a un trozo de madera cuando se están ahogando en el mar. El cristiano, hermano, debemos de apegarnos a la palabra de Dios. Aquí cuando habla, me he apegado, hermano, la idea es unir algo con fuerza. Con fuerza, no es algo superficial, sino un compromiso constante. El cristiano tenemos un compromiso constante y firme con los mandamientos de nuestro Dios y con las promesas de Dios. Compromiso, qué palabra. Es lo que hay, falta en la iglesia de compromiso. El cristiano tiene que ser comprometido. Dice el salmista, no se apega a sus propios deseos. Vemos que el salmista aquí no se apega a sus propios deseos y a esa sabiduría mundana que tanto hay por ahí, sino a qué se aferra. Se aferra a la verdad divina, la verdad divina. Y sigue, no me avergüences. Hermano, aquí estamos viendo, es un ruego sincero. Reconoce su debilidad, pero sabe que en quien confía tiene que ser en la palabra de Dios. Y si confiamos en la palabra de Dios, nunca vamos a quedar en ridículo y nunca sufriremos la humillación de una fe fallida. Ruego sincero. Dice, porque el camino de tus mandamientos correré. Después de estar humillado, el salmista no ve la obediencia a Dios como una carga o una obligación. No ve una carga, sino ve una carrera, la cual disfruta correrla en libertad y con gozo y con entusiasmo. ¿Cómo corremos nosotros la carrera de nuestro Señor? ¿A regañadientes o corriéndola con libertad, con gozo y con entusiasmo? Cuando ensanchen mi corazón. Hermano, una vez más, el salmista está reconociendo que no puede tener esa disposición por sus propias fuerzas. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, hermano. Un corazón ensanchado simboliza a estar liberado de la angustia del pecado y con una capacidad para amar y obedecer la palabra de Dios. Hermano, sabemos que el deseo
y la fuerza para obedecer a Dios es obra de su gracia. Es obra de su gracia. Solo por su gracia nosotros podemos hacer las cosas. Así, hermano, que cuando nos sintamos paralizados, cuando nos sintamos con problemas, debemos pedirle a Dios que abra nuestro corazón. ¿Para qué? Para encontrar ese gozo en su voluntad, que es la de nuestro Padre. Por eso tenemos que aferrarnos a su palabra. Y ahora vamos a ver los versículos del 33 al 40. Son versículos que los tengo señalados todos ellos. Dice, aquí tenemos la quinta palabra del alfabeto hebreo, que significa la E, que significa un ruego por dirección y guía. Un ruego por dirección y guía. Vamos a leer los versículos del 33 al 40. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tu estatuto, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu verdad, en tu justicia, perdón. Vemos 3 puntos aquí. Los versículos del 33 al 35, vemos una oración por instrucción para una vida justa. Una oración por instrucción para una vida justa. Los versículos 36 y 37 vemos la palabra de Dios y el problema de las cosas materiales. Y el 38 al 40, anhelando un avivamiento desde la palabra de Dios. Anhelando un avivamiento desde la palabra de Dios. Vamos a comenzar con los versículos del 33 al 35, donde vemos esa oración por instrucción para una vida justa. Fijaros, hermanos, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tu estatuto, y lo guardaré hasta el fin. Aquí, hermanos, el salmista está enfatizando en el gran deseo que tiene de guardar, ¿qué? Guardar el camino y la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Guardar la palabra de Dios hasta el fin. Hace una oración de humildad, reconociendo la necesidad que tenía de esa guía de Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida de rectitud, no una vida de cualquier cosa, sino de rectitud. Nosotros debemos admitir, hermanos, que no podemos andar por el camino correcto por nuestras propias fuerzas. Dependemos totalmente del Señor. El cristiano depende totalmente del Señor. Si os dais cuenta, aquí está expresando un compromiso firme y constante. No se trata de algo temporal, sino que persevera en la palabra de Dios, persevera en ella todos los días. Hermano, solamente un corazón transformado por Dios puede orar como ora el salmista. Solo un corazón que esté transformado por Dios. Efesios, fijaros lo que nos dice Efesios, capítulo 2, versículo 13. Dice
que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, deberíamos, ¿no es el mismo? 2:13. Toma la cita más entonces. Bueno, deberíamos de orar para que Dios nos ayude cada día a seguir fielmente hasta el fin. Debemos de orarle al Señor. Sigue diciendo, dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré de todo corazón. El salmista está reconociendo la limitación humana, la que tanto trabajo nos cuesta reconocer a veces. El salmista la está reconociendo. No pide por un conocimiento intelectual, sino pide discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para seguir en sus mandamientos. El entendimiento es el medio para lograr la obediencia. Mientras que no entendemos las cosas, no somos obedientes. Y cuando somos críos, éramos más jóvenes, nos damos más cuenta ahora. Por eso, hermano, cuando nuestra mente y nuestro corazón comprenden el valor de la palabra de Dios, nuestro deseo, ¿cuál es? El de atesorarla, el de cogerla, el de protegerla y obedecerla en nuestra vida diaria. Hermanos, hay también que decirlo. Dios no busca una obediencia por obligación. Dios no busca una obediencia por obligación, sino una entrega total, una voluntad, una entrega voluntaria, una entrega sincera que involucre todo nuestro ser. Eso es lo que el Señor quiere, una obediencia en ese sentido. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. A pesar de su voluntad y de su deseo por la palabra de Dios, el salmista una vez más reconoce la necesidad y la dirección de andar en la senda de Dios. Hermanos, para andar por el camino del pecado, ¿a qué no necesitamos nada? Para andar por ese camino no necesitamos nada. Pero sí necesitamos, como hijos de Dios, la guía del Señor para caminar seguro, con sabiduría y propósito. El verdadero gozo, hermano, no proviene de hacer nuestra propia voluntad. Es un gozo instantáneo. El de nuestra propia voluntad es un gozo instantáneo. El verdadero gozo proviene de nuestro Señor Jesucristo. Alinear nuestros deseos a la voluntad de Dios es lo que tenemos que hacer nosotros. Y esa es la vida perfecta y buena del Hijo de Dios. En el 36 al 37, la palabra de Dios y el problema de las cosas materiales. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Mira que la palabra avaricia. Estamos viendo que la avaricia no hay en el mundo, no hay avaricia. No hay nada de avaricia en el mundo. Hermano, el salmista entendió que la avaricia era una amenaza para su caminar diario. Él entendió que era un peligro para su vida diaria. Él sabía que tenía que inclinar su corazón hacia la palabra de Dios. Tenemos que inclinar nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Y cuando estemos alineados en la palabra de Dios, Él nos va a ayudar
Él nos va a proveer de todo lo necesario, hermano. El Señor nos va a proveer de todo lo necesario cuando somos hijos fieles a Él. Vemos como aquí está pidiendo una inclinación en su corazón, un cambio, porque reconoce que es ser humano y es egoísta. Creo que todos sabemos lo que es. Esto es una realidad. El egoísmo, es la avaricia, el tener. Por eso, hermanos, como hijos de Dios, debemos examinar lo que realmente valoramos en nuestra vida. Debemos de examinar, y mira que estoy esta mañana de exámenes, ¿eh? Que Ángela dirá, vaya, la que me ha caído a mí hoy. Hermano, debemos de examinarnos diariamente. Nuestra motivación principal, ¿cuál es? ¿La de amar a Dios? ¿O nuestra prioridad está en buscar las cosas materiales? ¿Dónde? ¿En buscar a Dios o en buscar la prioridad humana? Hermano, la palabra de Dios, ese libro anticuado que nadie dice que ya está muy anticuado, nos enseña que la avaricia ha arruinado a muchas personas en la Biblia. Balaam vendió el pueblo de Dios y su propia alma por avaricia. Números capítulo 22. Acá asesinó por avaricia. Primera de Reyes 21. Acán robó y trajo derrota a Israel por la avaricia. Josué capítulo 7. Judas traicionó a Jesús por la avaricia. Juan 12 o Mateo 26. Ananías mintió al Espíritu Santo por la avaricia. Hechos capítulo 5. Podríamos seguir diciendo más. La avaricia rompe el saco. Dice, aparta mi ojo que no vean esa vanidad. El salmista entendió perfectamente que algunas cosas eran vanidad. Reconoce su debilidad humana. Por eso le pide a Dios que le aparte de la vanidad. Hermano, fijaros qué definición más sencilla. La vanidad abarca todo lo que se aleja de Dios. Todo lo que se aleja de Dios es la vanidad. Materialismo, tentaciones, placeres superficiales, etcétera. Por eso el salmista está pidiendo un filtro espiritual. ¿Para qué? Para proteger su mente y su corazón de todo aquello que lo contamina. Está pidiendo proteger su mente y su corazón de todo lo que contamina. Muchas vidas se pierden debido a que no tienen la voluntad de apartar los ojos de esa vanidad. Y en la palabra de Dios tenemos el ejemplo, el joven rico. Hermano, estamos aquí porque el Señor nos ha puesto. En este mundo moderno, con tanta tecnología y con tanto entretenimiento, nos hacen que ocupemos muchas veces nuestros ojos, nuestro tiempo y nuestra mente y nuestro corazón en cosas que a veces claramente son vanidad. Y aparte de que es vanidad, no nos hace ningún bien, porque no son de provecho para nosotros ni para los demás. Por eso, hermanos, esto de hoy en día nos trae ese verdadero distracción que a veces nos puede llegar a hacer daño. Todos sabemos que el guardar los ojos es un gran medio para guardar nuestro corazón. El salmista no se sacó los ojos, hubiera sido lo más práctico, me saco los ojos y no veo.
No, el salmista no se sacó los ojos. El salmista lo que hizo fue orar a Dios. ¿Para qué? Para que apartara sus ojos de la vanidad. Avívame en tu camino. Una petición enérgica espiritual. Y una petición enérgica, hermano, el quitar la atención de las cosas de valor. El creyente tiene que ser llenado de vitalidad para seguir con la voluntad de Dios. Tenemos que enjuagarnos, tenemos que entrarnos en la palabra de Dios. El salmista quería andar en los caminos de Dios. Pero ¿cómo quería hacerlo? Con un corazón fuerte, con un corazón a que estuviera avivado. Por eso dice del 38 al 40, vemos ese anhelado, un avivamiento desde la palabra de Dios. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Pide que las promesas se hagan realidad en su vida, hermano. Refleja una actitud de humildad. Reconoce como un servidor. Se reconoce como un servidor. Alguien que está dispuesto a obedecer. Alguien que está dispuesto a la voluntad de Dios. Alguien con compromiso. Y sigue diciendo, quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. De nuevo, el salmista hace una oración pidiendo a Dios que le quite libre de la vergüenza y del deshonor. De nuevo orando. El salmista teme equivocarse. Sabe que el pecado, sabe que los errores, sabe que la desobediencia que trae consecuencias negativas. Cuando nos alejamos de Dios, trae consecuencias negativas. Por eso el salmista vemos aquí como le pide a Dios que lo proteja. ¿Le pedimos nosotros esa protección? Pero vemos que a pesar de su temor que tenía, confía plenamente en Dios al decir que los juicios de Dios son buenos. Hermano, seguir los caminos divinos nos traen seguridad, incluso cuando nuestro entorno alrededor sea difícil. Sabemos que Pablo sufrió este tipo de oprobio y se gozó. Así que, hermano, si somos vituperados en el nombre de Cristo, también seremos bienaventurados. Dice el Salmo, el versículo 40, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. De nuevo, el salmista muestra un deseo ferviente por las instrucciones de Dios y le pide ser vivificado. Le pedía por un avivamiento. Quería que Dios le mantuviese espiritualmente despierto, que estuviera perfectamente en sus cosas. ¿Y por qué lo hace? Porque sabía que su vida dependería espiritualmente de esa justicia. Hermanos, debemos de orar por ese apetito espiritual. Debemos de orar por tener ese anhelo de la palabra de Dios. Debemos de orar para que sea lo primero en nuestras vidas. Igual que el cuerpo, necesitamos darle 3, 4, 5 comidas al día. El creyente, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no caer en desánimo y apatía. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Sabemos que nuestro gozo, que nuestra paz, que nuestro consuelo no provienen de nuestras propias fuerzas. No provienen de nuestras propias fuerzas, sino de estar pegados al Señor Jesucristo, nuestro Creador. Esa debe de ser nuestra inquietud, el estar firme y el alimentarnos de la palabra de Dios. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.